Bienvenidos al programa número 1 de la televisión por internet en el sur de México. De Oaxaca para el mundo, el hombre que les quita el tiempo al mediodía. Está cabrón, me traen a trabajar y no he comido. Con ustedes, el señor Miguel Quintana en el Troll Show. ¡Comenzamos! Ya es hora del troll y es un placer para mí poder saludarles. Hoy, como todos los días, tenemos un excelente programa pensado en ustedes. Quédense con nosotros, les garantizo que nos lo vamos a pasar muy bien. Amigos y amigas, bienvenidos al Troll Show. Ahí ya después la columna la empecé a escribir cuando decidí estudiar otra carrera, que es la carrera de licenciatura en Derecho. ¿Estudiaste Derecho? Sí, estaba yo trabajando en noticias, entonces pues ya no me daba tiempo reportear y estudiar, porque la licenciatura la hice escolarizada, no en un sistema abierto, entonces yo tenía que ir diario a la universidad con alumnos que pues eran chiquitos, ¿no? De la edad normal cuando entran a la licenciatura, y pues yo ya con varios años, ¿no? La hice escolarizada y entonces tuve que decidir dejar reportear, que es algo que me ha gustado mucho en la vida, para dedicarme a la carrera. Entonces ya me fui a la carrera y estando ahí me buscó el señor Benjamín Fernández Pichardo del periódico El Imparcial y me invitó a trabajar, pero yo le dije que precisamente tenía un obstáculo, que no tenía tiempo porque estaba estudiando. Y entonces él me dijo que escribiera yo columna. Escribir columna, eso me facilitaba estudiar, invertirle tanto tiempo también al periodismo. Y es ahí cuando me empiezo a hacer la columna. De crónica política, ahí es donde se empieza a publicar la columna. Antes lo había intentado en Noticias, pero con una columna con otro nombre, que la hice así de manera muy breve. Y ahí fue, en el Imparcial fue donde yo me empecé a soltar como columnista con crónica política. Y hasta ahora. Hasta ahora, o sea, sigue siendo tuya, nada más que ya está en tu plataforma. Y bueno, y a los medios que la retoman, ¿no? Estábamos hablando que la retoman medio mundo sin ni siquiera avisarte, ¿no? Sí, de repente encontraba yo así como que en algunos portales de la columna y sí les tenía yo que hablar y decirles, oiga, ¿de qué se trata? O sea, ni siquiera le hablan a uno para decir, oiga, ¿puedo tomarla? O sea, a mí me cuesta trabajo investigar, me cuesta trabajo escribir, o sea, le robo tiempo a mis horas de sueño, tiempo a mis horas de diversión para escribir. Ustedes muy fácil la suben, bájenla. Pues sí. Bájenla sí, y porque... no, les hago un escándalo en redes, ¿no? No se nos da. Sí, Oye, no se nos da. Pues interesante el saber qué hay detrás de la columnista de Rosy. De hecho, yo con Rosy coincidí en un proyecto de redes sociales. Estábamos ahí en casa del doctor Roberto Molina. ¿Cuándo íbamos? ¿Los martes o jueves? No me acuerdo. Jueves. ¿Los jueves? Y nos juntamos una bandota. Llegó un momento que éramos casi 30 y se ponían muy buenas porque cenábamos, había música y todo, pero era tema de redes. Era tema de redes. Y ahí comenzamos incipientemente con el Twitter. Para ese entonces, sí, no, las antenas de muebles también. Para ese entonces había, pues, muy poco tráfico en el Twitter. No llegábamos ni al 1,000,000 de usuarios mundiales. Bueno, apenas estaba iniciando. Sí. Estaba iniciando. De hecho, Gaby es la número 56,000 del mundo. Yo en ese entonces me tardé 6 meses en abrir el Twitter. Ella fue la que me llevó a Twitter. Y yo soy el 111,000 una cosa. O sea, de los primeros 100,000 del mundo. Y yo creo que igual estabas tú y Yo me tardé un poco más, fíjate, cuando ingresamos a ese club, por decirle de algún modo, el CIT, el famoso CIT, apenas acababa de darme dado de alta, porque me resistía un poco a la red social, pero ya finalmente me di de alta y empezamos ahí en el tuiteo, íbamos a la casa del doctor Molina, que hay que decirle que lo haga nuevamente. Sí, ¿no? ya que le hemos estado diciendo que no se acodo, que yo invito a la cena de nuevo los jueves. Cenábamos, platicábamos, había musiquita y estábamos en el tweet, ¿no? Pero sí se intercambiaban buenos puntos y aprendimos. De hecho, hicimos el decálogo. Teníamos reglas para publicar, había caballerosidad, había un juego limpio en el Twitter. De hecho, nos agarramos a golpes
pero establecimos el martes de pelea. Sí. Hasta el martes te podías pelear, no te podías pelear antes. No, ahora se volvió un desorden. Sí. Ahora publican cualquier sandez y el Twitter se ha convertido en una cosa de verdad terrible. Hay algunos periodistas, ahorita se me fue el nombre de uno muy famoso que se acaba de retirar, que anunció su adiós del Twitter y de las redes sociales, y que bueno, pues es terrible porque era uno de los que leíamos mucho, de que se están decepcionando de cómo ha llegado ahora a mal usarse la red social. Pero sí, por lo menos en ese tiempo nos tocó convivir, aprender, iniciar el tema de redes, y ahí nos sirvió porque conocimos un poco el trabajo de cada uno, y nos gustaba porque, bueno, pues Rosy desde entonces ya era muy leída, y Molina traía su tema que estaba iniciando con su portal, y así cada uno tenía sus características, y eso construyó mucho la relación humana. Hicimos una sociedad del Twitter más interesante, y de ahí generaron muchos proyectos que después terminaron en proyectos personales, independientes. Algunos otros se me perdieron, pero sí, muchos tuiteros siguen hoy con ciertas características que han adquirido por su caminar. Tiene que 10 años, ¿no? Estamos cumpliendo 10 años, sí, fue en el 2009, 2019. Más o menos. 10 años tenemos en Twitter, mi queridísima Rosy. Imagínate. Wow. Ya bastante tiempo. Somos pioneros. Sí, yo ahora se me quiero dormir así de un tendedero para que no se me noten las arrugas. No, sigues igualita, amiga, sigues igualita. ¿No? Tú los años no pasan por ti. Un cafecito, por favor. Otro café. Y doble, una vez. Y, oye, ahora te leo, analizando redes sociales, ahora te leo, y de pronto veo que Rosy no necesita de un medio. O sea, adquirió tanta veracidad lo que escribes, que de pronto ya no necesito ver a Rosy en un medio con un encabezado muy grande, sino en la cuenta de Rosy. Resulta que nos estamos enterando ya todos, y vamos directo a sus columnas, y vamos directo a leer lo que escribes, sin necesidad que esté detrás de ti ya un respaldo de un medio noticioso, como trabajaste, Imparcial, Noticias y todos los medios en los que has colaborado, estatales y nacionales. Internacionales. Mira, ahorita me dices cuál de los internacionales. Pero ahora Rosy, bueno, ya del tiempo para acá, pues Rosy en su cuenta de redes sociales, que sigue siendo Twittera, y bueno, ocupas otras plataformas, nos enteramos más rápido de lo que acabas de escribir por tus redes sociales. No estamos esperando que esté publicada en algún medio, y eso te ha costado un buen rato. Digo, para empezar, que te reconozcan que lo que escribes va a tener una veracidad para que la gente te lo crea y para que tome un criterio al respecto. Pero es difícil la competencia en Twitter. ¿Tú cómo la sientes frente a otros columnistas o medios que de pronto se migraron a las redes? Porque Rosy ya estaba en redes. De pronto viene la oleada de medios de información, medios informativos que se van a redes, y periodistas que se van a redes. Y que hacen portales. Y 472 portales registrados, que de pronto pues ya dicen, ya publiqué mi nota, y es un portal que ni siquiera pagan un dominio, son portales gratuitos. ¿Cómo ves esta competencia, a veces hasta tan desleal? Porque no les está costando en algunos ni siquiera el dominio. Se meten a portales, bueno, algunos tienen cuenta de Facebook y creen que con eso venden. Sí. Terrible. ¿Cómo sientes ese tema tan desequilibrado que permite a las redes sociales a ellos? Sí, lo veo como competencia. ¿Lo ves como competencia y además como riesgo a tu trabajo, o tú no te afecta? Es tu pluma tiene la fortaleza, y pase lo que pase, sigues? ¿Cómo sientes? Mira, pues yo creo que en todo, siempre cuando hay, como la oferta y la demanda, siempre hay competencia, ¿no? Es válida. En toda actividad es válida. Sin embargo, yo no lo veo o no lo siento como competencia, y no me afecta mucho, porque cuando yo empecé a hacer el portal, que es donde publico la columna, y
vas a ¿Qué redes es tu blog sociales. personal? Ajá. Además que es un tema, tú sí eres de blog, hay pocos blogueros en Oaxaca. De hecho, que yo sepa, creo que eres la única bloguera real, el blog que se inventó en Estados Unidos y que ha sido tremendo. Entonces, yo sí te considero en el tema de redes, con tu blog de crónicas, de columnas. Hay algunos otros compañeros que tienen su blog y también son muy interesantes. Pero ¿cómo empecé este blog? O sea, yo lo empecé, fíjate, cuando después de un concurso que hubo a nivel nacional, después de la reforma electoral del 2014, cuando los institutos electorales se denominan ya genéricamente organismos públicos locales, ¿no? Okay. Y entonces ya no son los congresos de los estados quienes eligen a los consejeros electorales del Consejo General de cada instituto electoral, sino los elige entonces el Consejo General del INE. Entonces yo concurso, en ese primer concurso, valga la redundancia, y si te acuerdas, junto con otra compañera, Tanibel Reyes, Sí, obtuvimos la más alta calificación en ese concurso que hubo para seleccionar a los consejeros electorales. Desafortunadamente quedaron algunas personas que tuvieron las más bajas calificaciones. ¿Por qué razón? No lo sé, ni quiero juzgarlas, simplemente es nada más decir. Y a partir de ese momento, cuando dije punto final, damos la vuelta a la página y continuamos con otra cosa, en ese momento creamos el blog. Pero yo lo que quería hacer es nada más crear un blog para subir la columna, nada más. ¿No? Porque ya también me había cansado como que de andar en un medio, en otro, y luego como que te censuraban. Y yo decía, bueno, es que yo quiero publicar lo que yo quiera publicar, si quiero alabar, pues alabo, y si quiero criticar, critico, y nadie me va a censurar, ¿no? A lo mejor me voy a autocensurar, pero yo, ¿no? Sí, claro. Y entonces conozco a un equipo de chicos que son especialistas en el tema, muy jóvenes, y ellos me hicieron el blog, pero me dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos un poco más extenso, no nada más para publicar la columna, sino puedes publicar algunas notas que te interesen, y el nombre, pues no vamos a darle tantas vueltas, que se llame como tú, porque finalmente claro, es tu marca y es la que va a vender. O sea, si le ponemos otro nombre, va a tardar en posicionarse. En cambio, con tu nombre se va a posicionar de manera inmediata, y efectivamente se posicionó de manera inmediata, y tomó como una forma de portal cuando en realidad es un blog, ¿no? Es un blog, bueno. Es un blog, y entonces empecé a subir... Un blog con muy buen contenido, pero es un blog, sí. Gracias. Mi columna e información predominantemente electoral, ¿no? Predominantemente electoral. Sí. Sí hay que tener una referencia de repente en el tema electoral. Corre uno con Rosy porque es con quien les entiendes, o sea, de repente no le entiendes qué bronca traen en los consejos, en las elecciones, y lees a Rosy, bueno, ya le entendí por qué están metiendo este acuerdo, por qué esto, por qué esta revocación. Ya con Rosy tenemos la referencia del tema electoral. Sí, gracias. Y entonces, eminentemente electoral. Claro que cuando no es época electoral, le tengo que variar un poco, sí, y claro, entonces le pido a los chicos que le modifiquen algunas cosas. Por ejemplo, la sección electoral, que la bajen un poco más, que destapen otra sección que puede estar más de moda en ese momento, y así hemos venido haciendo cambios. El último cambio que se le hizo fue recientemente en enero, que de repente me dicen los chicos, bueno, ¿qué le parece si cambiamos la forma, el diseño del blog, los colores? Yo estaba acostumbrada a todo, a un color rosita, sí, así muy light, ¿no? Y entonces cuando veo el nuevo diseño hasta me asusto porque lo vi así como que muy impresionante, como que muchos colores, y yo dije, ay, ¿qué cosa es esto? Pero pues ahorita ya me acostumbré, ¿no? Y se le está dando, le estamos metiendo otro tipo de contenido. Sigue lo electoral, lo político, pero como ahorita estamos, digamos, vamos a pasar una etapa sin elecciones aquí en Oaxaca, y a nivel nacional, ahorita a nivel nacional ahí va a haber elecciones en 5 estados, pero como el blog es local, pues no le meto tanta información, le metemos otro tipo de información. Y así es como nace el blog, así es como nace el blog, pero que además ha sido una plataforma importante para hacer
contacto nuevamente con Carlos Ramírez, que Carlos Ramírez escribía en su periódico La Crisis antes de empezar este blog, y cuando inicio el blog pues me vuelve a hablar para poder publicar la columna ahí también en La Crisis, tanto escrita como impresa, y en Indicador Político se llama ahora, de Carlos Ramírez. Y bueno, conozco también a unos compañeros periodistas que tienen un portal, que son periodistas de medios nacionales, a Guillermina Gómora y a Benjamín Torres Uvalle, que tienen un portal que se llama Los Editores, y también se publica ahí, se difunde ahí la columna. Y me presentan a Federico Arreola, y también se publica en SDP. Sí, es un monstruo en las redes. Es un monstruo. Federico es un monstruo en las redes. Venía desde que estábamos en el CID, ¿te acuerdas? En el CID, que alguna vez fue invitado por el CID. Por el CID, sí. Y así es como estamos ahora en esa plataforma, y te diré que lo hago con mucho sacrificio, con mucha estrechez de tiempo, porque me dedico a otras cosas, tengo otras actividades, entonces lo hago en mis tiempos libres, y como mando la columna a nivel nacional, a veces el tema de la columna principal se enfoca más a temas nacionales, si te has dado cuenta. Sí, sí. Entonces, por eso recientemente se creó otro espacio que se llama Crónica Express, donde subo temas más estrictamente locales, ¿no? Porque luego a veces la columna nacional la coleo con temas locales. Yeah. Y así, y voy ideando cosas. Ahorita esta noche estaba bien platicando con los chicos precisamente para diseñar una nueva sección que va a salir en próximos días, pero es así como se me ha dado esto, que ha sido mi hobby desde siempre, y que de repente se me volvió una actividad principal, y después otra vez hobby, porque ahora tengo otras actividades principales, ¿no? Ya. Pero no lo dejo, porque forma parte de mi razón de ser, ¿no? De mi esencia. No lo dejes, por favor. No lo dejes, por favor. Es para mí como el aire para respirar. Eso es todo. Oye, entonces estabas preguntando si era competencia, y como que no terminé de cerrar. Y no lo tomo competencia. ¿Sabes por qué? Porque no soy una agencia de noticias, entonces yo no estoy compitiendo por subir la nota en el momento, sino que subo información que a mí me parece importante. Y qué bueno que le estás dando toda la espalda, me dice un información que a mí me parece importante. ¿Más café? Sí, un poquito de más café. Ajá. Y sobre todo mi columna. Sí, no es tu tema. Sí, es mi tema, pues. Hay unos que compiten por la nota del momento y se acabó. O sea, de hecho pasa y se acabó. Atropellaron a alguien y se acabó. Sí. Pero la columna se queda y se queda y se queda, y vas como referencia. La puedes leer 2 años después. Ayer estamos viendo unas columnas del 2017 de otro tema que está resurgiendo. Y pues es del 2017. O sea, la columna te permite eso. Es como una historia de lo que está pasando. Una anécdota que queda registrado y que nos sirve de consulta a todos que necesitamos un poco de información. Y entonces no peleo así como que tengo que tener la nota del bloqueo, y que la nota de la huelga de la UAPO y cosas por el estilo, no. Ni incluso nota roja, no le meto notas rojas a lo que sea alguna cuestión vinculada a la política. Sí. Y entonces no estoy compitiendo, porque no soy una agencia informativa, y porque no estoy buscando la nota, ya la nota, sino que le pongo información que a mí me parece interesante, importante. Sobre todo es una plataforma para publicar mi columna, y le estoy buscando, te digo que en próximos días voy a estrenar una sección nueva, bueno, para la redundancia nueva, también de corte político, pero ya la verán, te la voy a mandar, ¿no? Porque si no te voy a adelantar mucho. Que sea sorpresa. Aquí la anunciamos cuando ya la tengas y la recomendaremos. Y es mi espacio, ahí es donde yo me siento a gusto, es donde me paso horas escribiendo, y me encanta sentarme en mi escritorio, y mi cafecito o agua, y escribir, y se me van las horas. Pues ese es un momento para mí, mis ratos libres, en eso lo empleo, además de otras actividades, pero prioritariamente en ello, ¿no? Y en el medio internacional donde trabajé fue en la agencia Associated Press. Ahí trabajé alrededor de 8 años. Wow. Me tocó cubrir lo que fue la guerrilla en el estado de Oaxaca, el famoso surgimiento del EPR, del autodenominado Ejército Revolucionario Popular, ¿no? Revolucionario Popular, ¿no? EPR.
Y wow, fíjate que en la experiencia que tengo de los columnistas, de verdad, yo estaba muy joven, pero me tocó tener una relación muy cercana a Eliseo Gómez Ocamendi, por ser de Santa Cruz Amigos. Le decíamos el amigo en aquel entonces. Pero yo me acuerdo que me mandaba a traer y me sentaba con Platón. Y me decía, dítale, cabrón, ¿no? Y a ver, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Ya cumplió? ¿Ya? Es el conflicto postelectoral. El primer conflicto cuando se armó un relajo que pasó de transición de usos de consumos a partidos políticos, pero se quedó en tránsito. Y estaba tomado el palacio y había dos gobiernos, que por cierto hubo gobierno casi autónomo, como en Chiapas. Y bueno, pues Eliseo se metió en la golpiza al Estado, a apoyar a los paisanos y a su grupo político. Pero no me acuerdo de eso, me citaban y yo le contaba a Platón y Platón le daba con todo y salía con, dijeras tú, al otro día te daba gusto ver ahí, ¿no? Yo le dije ese chisme, yo le dije que pusiera eso, ¿no? Pero sí me tocó ver que lo hicimos muchas veces, lo admito, que la columna se utilizaba para un golpe político, para un servicio de un grupo en específico político, en ese tiempo el grupo Oaxaca que era tan fuerte. Y yo veo a Rosy en su blog personal, que se ha convertido en un blog muy profesional, pero te veo en una línea muy independiente, o sea, se nota cuando la columna está inducida y pagada, y yo te veo con esa libertad. Aún así, ¿llegaste a tener en tu paso de la vida gente que te dijera, la columna me la haces así, de esta forma? Sí se da en los medios. Fíjate que en alguna ocasión sí recibí una instrucción en alguno de los medios, pero no lo hice. No lo hice. Y la condición que yo ponía cuando me contrataban para escribir columna era de que si no les gustaba el texto de la columna, mejor no la publicaran, pero que no la censuraran, que no la recortaran, ¿no? O que le metieran, ¿no? Porque a veces ahí como que intentaban componerle, ¿no? O sea, tal como iba, si acaso corregirle, por supuesto, faltas de ortografía y que fuera buena la redacción, ¿no? Sí. Pero ni agregarle, ni quitarle, ni obligarme a escribir algo, ¿no? Yeah. Y ahora en mi blog, pues te digo, yo puedo reconocer incluso de manera muy apapachadora alguna acción, incluso de gobierno o alguno de los funcionarios, o criticarlo, pero soy yo, sí, ¿no? Claro, soy yo. No, finalmente ni me están obligando, ni me están censurando, ni me estoy autocensurando. Creo lo que escribo. Incluso hay algunos amigos y algunos que no son amigos también, que de repente así como que, oye, tengo este dato y cosas por el estilo, pero a veces son cosas muy delicadas, a veces hasta de la vida personal, sí, de funcionarios, de políticos, y la verdad es que yo esos temas no los manejo. O sea, prefiero perder lectores si tú quieres, pero yo no manejo cuestiones que sean de chisme. Sí. Prefiero cruzar el dato. Que si hay columnas en Oaxaca que se dedican a eso, ¿eh? Sí. Y si acaso, si no va a afectar a la persona, dicen alguna cuestión así, pero no lo afirmo ni vinculo con cuestiones personales, pues no, sí, ni cuestiones que digan, es que se robó, porque finalmente ahora con el derecho penal pues hay la presunción de inocencia y los únicos que pueden determinar si alguien robó o no robó finalmente son los tribunales mediante una sentencia, ¿no? Yeah. Pero creo que como periodistas no debemos hacerlo, porque además va a llegar un momento en que vamos a dejar de serlo y nos vamos a volver vulnerables, y entonces vamos a sentir qué sienten las personas cuando nosotros escribimos algo que no es cierto. Entonces yo no lo hago, definitivamente no lo hago. Si dicen, bueno, es que hay esta situación y me lo hacen por escrito y lo firman, entonces sí lo subo, porque es la persona la que lo está diciendo y ya con pruebas y elementos. Sí. Entonces yo me he manejado de ese modo toda mi vida. Creo que lo voy a seguir haciendo hasta que yo deje de escribir.